Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 13º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 5, versículos 21 al 43. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando los criados llegaron de casa de jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos un pasaje muy elocuente en la vida pública de Jesús. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla, y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó un hombre que tenía una grave necesidad. Desesperado, era el jefe de la sinagoga, llamado Jairo, que le dijo a Jesús, echándose a sus pies: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús ve el dolor de aquel padre de familia y, sin preguntar más, se pone en camino con él para ir a su casa a curar a su hija. Mucha gente, sin embargo, seguía a Jesús y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer enferma, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Es la hemorroísa, como se le conoce. Una mujer que padecía de hemorragias. Ya por ese solo hecho se sentía indigna de acercarse a Jesús, porque la ley marcaba que una persona que padecía ese tipo de enfermedades era impura por el solo hecho de la hemorragia. Perder sangre es, por tanto, entre los israelitas un motivo de pecado. Así que ella había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado, nos dice el evangelista. Sin embargo, oyó hablar de Jesús y supo que allí estaba, entonces se le acercó por detrás. No quiso acercarse de frente, tenía vergüenza. Su enfermedad la hacía sentirse mal. Entonces le tocó el manto, pensando que con solo tocar su manto se curaría. E inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Se ha acercado al que es fuente de la vida. Se ha acercado al que es la fuente de la salud, que es Jesús. Y por eso ha quedado curada. Claro, Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió a la gente y preguntaba: ¿quién ha tocado mi manto? Jesús sabía por qué preguntaba esto. Jesús no quería que aquel milagro se entendiera como un hecho mágico, alguien que tocó su manto y quedó curado, sino que Jesús quiere que toda curación
Identifique quién es el sanador y quién quedó sanado. El sanador es Dios. El sanador es Jesús. Es Dios que actúa. Es el que trae la salud. Pero, ¿y quién es el sanado? Pues la mujer, pero debe quedar en evidencia que ella fue sanada. Por eso Jesús pregunta y sus discípulos se desesperan. ¿Estás viendo cómo te apretuja la gente? Y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor, buscando quién había sido. Entonces la mujer se sintió asustada y temblorosa. Se sintió descubierta. Al comprender lo que había pasado, se acercó a Jesús, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús no quería humillarla, al contrario, quería ensalzarla, quería ponerla como modelo. Por eso Jesús la tranquilizó y le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Lo que Jesús quería era poner en evidencia la fe de aquella mujer. Quería poner en evidencia su confianza, tanto que creyó que con solo tocar el manto de Jesús quedaría curada. Y así sucedió. Este es el tamaño de la fe de aquella mujer, de la hemorroísa. Así deberíamos tener nosotros la fe, como la hemorroísa. Una fe grande, una fe enorme, que sea capaz de recibir los milagros más grandes de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos criados de casa del jefe de los fariseos y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que decían y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. El texto griego es muy elocuente. Me phobu, monon pisteue. Es un imperativo. No temas, no tengas miedo. Simplemente cree. Y Jesús le está invitando a creer, pero con ese mandato que viene de la certeza de que Él va a actuar. Y el jefe de la sinagoga creyó en la palabra de Jesús y se pusieron en camino. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio a la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Y les dijo: ¿qué significa tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Pero se reían de él. Y Jesús despidió a la gente y entró con los padres de la niña y sus acompañantes, Pedro, Santiago y Juan, a donde estaba la niña. Y la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa en la lengua de Jesús, el arameo: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. El dador de la vida, Jesús, el portador de la salud, el Señor, está actuando para devolverle la vida a quien la ha perdido. Por eso debemos acercarnos a Jesús cuando hemos perdido la vida por el pecado, cuando nos sentimos muertos por la tentación y la maldad que nos domina. Acercarnos al único que nos puede devolver la vida, al único que nos puede sanar, a Jesús. Y entonces Jesús le dijo a los padres de la niña que no dijeran nada a nadie, porque Jesús no quiere que su actuar se convierta en un show, en un espectáculo, sino más bien deben testimoniar que han sido objeto de la misericordia divina. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esos son los gestos tan humanos de Jesús. Acaba de realizar una obra tan prodigiosa, una resurrección, y sin embargo, Jesús no se olvida. Hay que darle de comer a la niña. La niña no había comido. Un gesto tan humano, tan sencillo, que nos revela la humanidad de Jesús. Acabamos de ver un gesto de su divinidad, resucitando a un muerto, pero también vemos un gesto de su humanidad, preocupándose porque le den de comer. Este es Jesús el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros imitamos, amamos, honramos. Hay que pedirle, Señor, pues, que nos ayude a descubrir en Él al Señor de la vida, al portador de la salud, para que siempre que nos sintamos enfermos por el pecado, por la maldad, siempre que nos sintamos muertos, acudamos a Él con toda confianza, sabiendo que Él nos devolverá la salud, que Él nos resucitará si es que hemos muerto por el pecado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.